Mi esposa fue al club usando un vestido revelador para encontrarse con su amante. Tengo 32 años. Casado, o al menos lo estaba. Crecí en una familia que enfatizaba la lealtad y la honestidad por encima de todo. Mi padre siempre me decía, si no tienes confianza, no tienes nada. Llevé esa creencia a cada relación que tuve, incluida mi matrimonio. Mi esposa y yo nos conocimos a finales de nuestros 20 años, y todo parecía perfecto, o eso pensaba yo. Ella era vibrante, extrovertida y alguien que siempre hacía reír a la gente. Estaba cautivado por su energía, pero en los últimos meses, las cosas comenzaron a cambiar. Ella empezó a distanciarse, su teléfono siempre pegado a su mano, con la pantalla volteada hacia el otro lado. No quería sacar conclusiones precipitadas. Pero algo no estaba bien. Lo atribuí al estrés por el trabajo o tal vez a una mala racha. Eso fue hasta que todo se desmoronó. El día comenzó como cualquier otro. Estaba en mi oficina, trabajando en un proyecto, cuando ella entró, vestida con una prenda reveladora que nunca había visto antes. ¿A dónde vas?, le pregunté casualmente, tratando de ocultar mi sorpresa. Ella dudó por un segundo. Con unas amigas. Vamos a un club en el centro. No me esperes. Fue la forma en que lo dijo, demasiado ensayado. Demasiado despectivo, lo que hizo que mi estómago se revolviera. Siempre había sido abierta sobre sus planes antes. Este secretismo era algo nuevo. ¿Por qué no mencionaste esto antes?, le pregunté. ¿Sabes que teníamos planes de ver esa película esta noche? Ella puso los ojos en blanco. Es algo de último minuto. ¿Puedes ver la película sin mí? Su tono fue frío. Definitivo. No insistí. Pero ya se había sembrado la semilla de la duda. Después de que se fue, me quedé en silencio, tratando de sacudirme la sensación persistente de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí revisar nuestro calendario compartido. Sus planes no estaban listados. Lo cual era raro porque generalmente ella era meticulosa con mantenerlo actualizado. Mi intuición me dijo que debía investigar más. Empecé a revisar nuestros estados de cuenta bancarios en línea. Fue entonces cuando noté varios cargos de un club exclusivo que ella nunca había mencionado antes. No eran pequeñas sumas, eran cientos de dólares gastados en una sola noche. Y no eran recientes, databan de hace meses. No quería sacar conclusiones apresuradas. Decidí esperar a que ella regresara para hablarlo. Pero a medida que pasaban las horas, mi paciencia se agotaba. Decidí tomar cartas en el asunto. Usando el rastreador GPS en su coche, una función que habíamos instalado por razones de seguridad, la localicé en el centro de la ciudad. En un club. Dudé si confrontarla en ese momento. Pero decidí no hacerlo. No quería un espectáculo público. En lugar de eso, me quedé despierto esperando su regreso. Cuando finalmente entró, pude oler el alcohol y el perfume en ella antes de que hablara. ¿Te divertiste?, le pregunté, manteniendo mi tono neutral. Sí, dijo, quitándose los tacones. Estoy agotada. Me voy a la cama. Quería gritar. Exigir respuestas. Pero me contuve. Sabía que necesitaba pruebas reales e innegables, antes de confrontarla. A la mañana siguiente, mientras ella estaba fuera haciendo algunos mandados, accedí a su portátil. Siempre había sido mala con las contraseñas, reutilizando las mismas con frecuencia. En minutos, estaba dentro de su correo electrónico. Lo que encontré allí me destrozó. Había docenas de mensajes entre ella y alguien que no reconocía, un hombre. Eran gráficos, detallando planes para encontrarse, incluyendo referencias al club e incluso a un hotel. Mis manos temblaban mientras desplazaba los mensajes. Uno, en particular, destacó. Era de la noche anterior, no puedo esperar para verte esta noche. Ponte ese vestido que me encanta. Eso fue toda la información que necesitaba. Mi esposa no estaba con amigas. Estaba con él. No la confronté de inmediato. En lugar de eso, decidí consultar con un abogado. Quería saber mis opciones y cómo protegerme. El abogado fue directo: si has sido infiel y tienes pruebas, estás en una posición fuerte. Especialmente si deseas solicitar el divorcio.
Hablamos sobre mis bienes. Afortunadamente, la mayoría de lo que poseía era heredado o adquirido antes de nuestro matrimonio, la casa. Mis ahorros. Incluso el coche, todo a mi nombre. El abogado me aseguró que, dadas las circunstancias, ella no tendría derecho a mucho. Pero me advirtió que probablemente pondría resistencia. Prepárate. Después de mi reunión con el abogado, decidí que no iba a dejarla salir tan fácilmente. Me traicionó. Pero necesitaba jugar esto de manera inteligente. Recopilé todas las pruebas que pude, capturas de pantalla de sus correos electrónicos, estados de cuenta bancarios que mostraban los gastos extravagantes, e incluso el registro GPS mostrando sus viajes al club y a los hoteles cercanos. También instalé una pequeña cámara en nuestra sala de estar para grabar su comportamiento en casa. Por si las cosas se escalaban. Cuando regresó esa noche, fingí que todo estaba normal. Preparé la cena. Hice algunas bromas e incluso le pregunté por sus amigas. Ella mintió con facilidad, hablando de lo divertido que había sido y cómo necesitaba noches como esa para liberar el estrés. Su confianza en sus mentiras era asombrosa. Y eso solo avivó mi determinación. En los días siguientes, contacté a nuestras instituciones financieras y congelé nuestras cuentas conjuntas. El abogado me había aconsejado actuar rápidamente para evitar que ella drenara cualquier activo compartido. Ella lo notó casi de inmediato. ¿Por qué no puedo acceder a nuestra cuenta?, preguntó. Con un tono cortante. El banco está haciendo algunas actualizaciones de seguridad, mentí. Debería resolverse pronto. Sus ojos se entrecerraron. Pero no insistió más. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que comenzara a entrar en pánico. El siguiente fin de semana, anunció que saldría otra vez. Esta vez, no me molesté en pretender. ¿Con quién te vas a encontrar?, le pregunté directamente. Ella se congeló. ¿Qué quieres decir? Te dije que es solo con las chicas. Deja de mentir, dije, levantándome. Sé que no te vas a encontrar con tus amigas. He visto los correos. He visto los cargos. Hice sobre él. Su rostro se puso pálido. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, tratando de recuperar la compostura. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Esto, dije, con voz fría. Esto es de lo que estoy hablando. Su reacción fue una mezcla de shock y furia. ¿Revisaste mis correos? Eso es una violación de mi privacidad. ¿Y qué pasa con nuestro matrimonio?, respondí. ¿Qué pasa con los votos que hicimos? Los violaste en el momento en que decidiste ocultarme todo a mis espaldas. La confrontación se convirtió en una pelea a gritos. Primero lo negó todo. Luego trató de justificarlo. No entiendes. Me he sentido descuidada. Siempre estás ocupado con el trabajo. Y necesitaba a alguien que me prestara atención. ¿Descuidada?, reí amargamente. Tú eres la que insistió en vivir este estilo de vida lujoso. Querías la casa, el coche, las vacaciones. Yo he estado trabajando como un loco para proveerte. ¿Y así me lo pagas? Ella no tuvo respuesta. En su lugar, comenzó a hacerme sentir culpable. He sacrificado tanto por este matrimonio. Mereces ser feliz. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Tú crees que esto se trata de la felicidad? Me has estado mintiendo durante meses. Gastando nuestro dinero en un desgraciado. ¿Y ahora quieres hacerte la víctima? A la mañana siguiente, le entregué los papeles de divorcio. Ella estaba furiosa. ¿De verdad vas a hacer esto después de todo lo que hemos pasado? Tú tomaste esta decisión, le dije. No yo. Fue entonces cuando su sentido de derecho se desbordó. Está bien, dijo con rabia. Pero no pienses que te vas a deshacer de mí sin pagar. He invertido años en este matrimonio y merezco mi parte justa. Su arrogancia era asombrosa. Le recordé que la mayoría de nuestros bienes estaban a mi nombre o preexistían a nuestro matrimonio. Pero a ella no le importó. Me amenazó con llevarme a juicio, diciendo que me haría la vida imposible si no aceptaba sus demandas. A pesar de sus amenazas,
Sabía que ella tenía algo de poder en la situación. Legalmente. Podría argumentar por la manutención conyugal. Especialmente porque había dejado su trabajo poco después de casarnos. Mi abogado me había advertido sobre esta posibilidad. Así que comenzamos a negociar un acuerdo. Le ofrecí $10,000, suficiente para cubrir unos meses de alquiler y gastos mientras se reincorporaba. Ella se burló de la cantidad. ¿Eso es todo lo que crees que valgo? Es más de lo que mereces, le dije. Pero si quieres alargar esto en los tribunales. Adelante. Solo recuerda. Tengo las pruebas de tu infidelidad. Los jueces no son muy comprensivos con la infidelidad. Su bravata flaqueó en ese momento. Sabía que la tenía acorralada. Pero su orgullo no le permitió ceder completamente. Después de una semana de tira y afloja, llegamos a un acuerdo por $20,000. Me dolió escribir ese cheque. Pero valió la pena para sacarla de mi vida. Con el acuerdo alcanzado, el siguiente paso fue sacarla de la casa. Legalmente. Ella no tenía ningún derecho sobre la propiedad, ya que la compré con mis bienes antes de casarnos. Aún así, actuaba como si tuviera derecho a quedarse. Procrastinaba con excusas como necesito tiempo para encontrar un lugar y no puedes simplemente echarme a la calle. Le di 2 semanas, más que suficiente tiempo para organizar su mudanza. Pero a medida que se acercaba la fecha límite, ella no hizo ningún esfuerzo por empacar ni dejar el lugar. En cambio, seguía viviendo como si nada hubiera cambiado, comprando en línea, pidiendo comida a domicilio e incluso recibiendo a algunas de sus amigas. Una noche, llegué a casa y la encontré en el salón con un grupo de mujeres, tomando vino y riendo a carcajadas. Cuando entré, ella apenas me reconoció. Esta sigue siendo mi casa, dije, dejando mi maletín sobre la mesa. Y se supone que debes irte para el viernes. Sus amigas se miraron incómodas. Pero ella solo sonrió de manera arrogante. Eres un aguafiestas, dijo. ¿No ves que estoy tratando de disfrutar mis últimos días aquí? Apreté los dientes. Pero no respondí. En lugar de eso, subí al segundo piso. Cerré la puerta de mi habitación con llave y llamé a mi abogado. Él me aconsejó que presentara una notificación formal de desalojo si se negaba a irse. Fue un proceso frustrante. Pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Al día siguiente, le entregué la notificación. Ella la miró. Luego la arrugó y la tiró al suelo. Realmente eres una pieza de trabajo, dijo. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Así me tratas? Lo que has hecho por mí, respondí. Irritado. No tratemos de reescribir la historia. Has mentido. Engañado y gastado mi dinero como si fuera dinero de Monopoly. Si algo. Deberías estar agradecida de que no presenté cargos. Su sentido de derecho era infuriante. Pero me negué a dejar que me afectara. Le recordé que tenía hasta el final de la semana para desocupar la casa o enfrentarse a consecuencias legales. Para mi sorpresa, esa misma noche comenzó a empacar. Pero incluso en sus últimos días en la casa, no pudo resistirse a darme algunos golpes. Espero que estés feliz, dijo mientras llevaba una caja hacia su coche. Vas a terminar solo. Y lo merecerás. Prefiero estar solo que traicionado. Cualquier día, respondí con calma. Para el viernes por la tarde. Ya se había ido. Cambié las cerraduras inmediatamente y finalmente sentí una sensación de alivio. Pero mi trabajo no había terminado aún. Aún tenía que reconstruir mi vida, financieramente y emocionalmente. Un mes después, recibí un correo de ella. El asunto decía, ¿podemos hablar? Contra mi mejor juicio. Lo abrí. Ella se disculpaba por todo, diciendo que cometió un error y que echaba de menos lo que teníamos. Ahora me doy cuenta de que te di por sentado, escribió. ¿Podemos reunirnos para hablar? No me molesté en responder. Sus acciones hablaron mucho más fuerte que cualquier disculpa que pudiera dar. En lugar de eso, reenvié el correo a mi abogado. Por si intentaba crear problemas de nuevo. A medida que pasaba el tiempo, comencé a concentrarme en mí mismo. Me reconecté con viejos amigos.
Empecé nuevos hobbies y enfoqué mi energía en el trabajo. El divorcio fue una experiencia dolorosa. Pero también me enseñó lecciones valiosas sobre límites, confianza y respeto propio. Pasaron varios meses. Y la tormenta que rodeaba mi divorcio comenzó a calmarse. Mis finanzas estaban estables de nuevo. Mi hogar era pacífico. Y finalmente comencé a sentirme como yo mismo. No tenía prisa por salir con alguien o reconstruir mi vida personal de esa manera. Pero estaba contento. Lo cual era más de lo que podría haber dicho hace un año. Supe, por conocidos en común, que mi exesposa estaba pasando dificultades. Aparentemente, el dinero del acuerdo se agotó en pocos meses. Intentó mantener el estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada. Pero sin acceso a mi cuenta bancaria. No era sostenible. Surgieron rumores de que estaba saltando de un sofá a otro en casa de amigos y buscando a alguien nuevo que la mantuviera. Al principio, sentí una punzada de culpa. A pesar de todo, nunca le deseé el mal. Solo quería que saliera de mi vida. Pero luego recordé su traición. La audacia de sus acciones y el sentido de derecho que mostró durante todo el proceso. Cualquier simpatía que pudiera haber sentido rápidamente se transformó en la firme decisión de no dejar que alguien como ella me manipulase nunca más. Quedaba un último cabo suelto, el guía de viajes con el que ella había hecho trampa. No había pensado mucho en él desde el divorcio. Pero la curiosidad me venció. Una rápida búsqueda en redes sociales reveló que lo habían despedido de su trabajo. Aparentemente, se habían presentado varias quejas contra él por comportamiento poco profesional. Y la carta de mi abogado a la agencia de viajes había sido la última gota que colmó el vaso. Ver esto me dio una extraña sensación de cierre. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Por fin. Parecía que las personas enfrentaban las consecuencias de sus actos, algo que mi exesposa había evitado durante demasiado tiempo. Reflexionando sobre todo, me di cuenta de que el divorcio fue una bendición disfrazada. Me obligó a reevaluar mis prioridades. Establecer límites y enfocarme en lo que realmente importaba. Redescubrí mi sentido de autoestima y aprendí a confiar en mis instintos. El camino no fue fácil. Pero salí más fuerte al otro lado. Si algo. Agradezco la claridad que trajo a mi vida. Si disfrutaste de esta historia, no olvides suscribirte para más relatos de justicia, resiliencia y un poco de karma bien merecido. ¿Quién sabe? La próxima historia podría ser tu favorita. Historia 2. Mi mamá se fue de vacaciones con su nueva familia en mi cumpleaños, dejándome solo en casa. Soy un chico de 18 años, y mi vida siempre ha sido complicada. Mi papá falleció cuando yo tenía solo 10 años, dejando una casa y algunos ahorros que fueron colocados en un fideicomiso administrado por mis abuelos. Crecí sabiendo que la casa legalmente se convertiría en mía cuando cumpliera 18 años. Hasta entonces, mi madre tenía acceso total para vivir en ella, gestionar el hogar y cuidarme. O al menos eso era lo que todos esperaban que hiciera. Pero, a medida que pasaron los años, se hizo evidente que las prioridades de mi madre habían cambiado por completo. Después de volverse a casar cuando tenía 12 años, parecía más enfocada en su nuevo esposo y sus hijos que en mí. Yo pasé a ser más bien una especie de pensamiento secundario. Alguien que vivía en la casa mientras ella jugaba a la familia feliz con su nuevo grupo. Para ser honesto, me acostumbré a ello. Mis abuelos fueron mis salvavidas, siempre revisando cómo estaba, proveyendo mis necesidades y asegurándose de que estuviera bien. Incluso se encargaron de todo el papeleo legal de la casa hasta mi cumpleaños número 18. Avancemos hasta hace unas semanas. En los días previos a mi cumpleaños, mis abuelos habían estado en contacto con el abogado que gestionaba la herencia de mi papá. Me dijeron que la propiedad de la casa se transferiría oficialmente a mi nombre en mi cumpleaños. También mencionaron que, una vez que me convirtiera en el propietario legal, yo podría decidir quién viviría allí. Esa información quedó en el fondo de mi mente. Pero en ese momento no le di mucha importancia. No tenía idea de lo importante que se volvería. El día de mi cumpleaños número 18 llegó. Y estaba emocionado de celebrarlo con mi familia. O al menos eso pensaba. La noche anterior, mi mamá mencionó de manera casual: por cierto, mañana nos vamos de vacaciones a un resort. Solo vamos tu padrastro, los niños y yo. No te importa, ¿verdad? Ya eres lo suficientemente grande como para quedarte aquí solo.
La miré. Atónito. ¿Te vas de vacaciones el día de mi cumpleaños?, le pregunté. Ella hizo un gesto con la mano. Como restando importancia. No hagas un gran problema de esto. Tenemos este plan desde hace meses. Estarás bien. Pide una pizza o algo. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me había excluido del viaje, sino que además decidió irse el día de mi cumpleaños, sabiendo perfectamente que se suponía que debía ser un día especial para mí. Fue un golpe al estómago. Pero no discutí. Había aprendido con los años que pelear con ella era inútil. Ese día, mis abuelos vinieron a celebrarlo conmigo. Trajeron un pastel, algunos regalos y un sentimiento de amor que no había sentido en mucho tiempo. Mi abuelo me dio un sobre y me dijo: esto es del abogado de tu papá. Ahora es oficial, tú eres el dueño de la casa. Fue agridulce. Me encantaba la idea de tener algo que mi papá me había dejado. Pero odiaba el hecho de que mi madre lo hubiera tratado como su propiedad durante todos esos años. Mis abuelos debieron haber sentido mi frustración. Porque mi abuela me dijo: esta es tu casa ahora. Si alguien te hace sentir no bienvenido, recuerda que tienes derecho a hacer cambios. Esas palabras se quedaron conmigo. Especialmente a medida que pasaba el día. Mi madre ni siquiera se molestó en llamarme o enviarme un mensaje para desearme un feliz cumpleaños. Estaba demasiado ocupada publicando fotos de ella y su nueva familia en las redes sociales. Presumir de sus vacaciones. El punto de quiebre llegó cuando descubrí el estado de la casa. Mi madre la había descuidado completamente. La sala de estar estaba llena de sus pertenencias. La cocina era un desastre. Y mi habitación, el único lugar que consideraba mío, se había convertido en un almacén para los juguetes y objetos de los hijos de su esposo. Sentía que estaba viviendo en la casa de otra persona. Aunque legalmente era mía. Impulsado por la ira, decidí que era hora de tomar el control. Llamé a mis abuelos y les expliqué la situación. Mi abuelo, siempre la voz de la razón, dijo: ya eres un adulto. Si quieres que se vayan, tienes todo el derecho legal de hacerlo. Nosotros te apoyamos. Pasé los siguientes días haciendo estrategias con mis abuelos y su abogado. Revisamos los papeles para confirmar la propiedad y el estado legal de la casa. Resultó que mi madre no tenía ningún derecho sobre la propiedad, era completamente mía. Según el testamento de mi difunto padre. El abogado me aseguró que tenía todo el derecho de pedirle que se fuera. Especialmente por la negligencia y el sentido de derecho que había demostrado a lo largo de los años. Mis abuelos me dieron un apoyo increíble. Mi abuelo dijo: has sido paciente todos estos años. Pero ya es hora de que te defiendas. Te mereces algo mejor que esto. Mi abuela agregó: nos aseguraremos de que esta transición sea lo más suave posible. No estás solo en esto. Cuando mi madre y su familia regresaron de sus vacaciones una semana después, actuaron como si nada hubiera pasado. Escuché a mi padrastro bromear sobre lo caro que había sido el viaje y cómo la casa cubriría el costo. Eventualmente, ese comentario me hizo hervir la sangre. Estaba claro que no respetaban el hecho de que la casa era mía. La trataban como si fuera su propiedad personal. Un medio gratuito que podían explotar indefinidamente. Esa noche, confronté a mi madre en la cocina. Tenemos que hablar, le dije, tratando de mantener la calma. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Qué pasa?, me preguntó. Quiero que tú y tu familia se muden, le dije con firmeza. Esta es mi casa ahora. Y ya estoy cansado de ser tratado como un invitado en mi propio hogar. Me miró como si me hubiera salido una cabeza extra. ¿De qué hablas? Esta es nuestra casa. Tú solo eres un niño. No, no lo es, le respondí. Es mía. Legalmente. Papá me la dejó. Y tengo los papeles para demostrarlo. Su rostro se puso rojo y tartamudeó. No puedes echarnos así. ¿Dónde se supone que vayamos? Eso no es mi problema, le dije fríamente. Has tenido años para arreglar tu situación. Pero en vez de eso, elegiste tratarme como un pensamiento secundario. Ahora, yo tomaré el control. La discusión que siguió fue algo que nunca olvidaré. Mi madre me llamó ingrato.
Egoísta y todos los nombres posibles. Mi padrastro se unió, acusándome de ser un niño consentido. Incluso mis hermanastros se involucraron, quejándose de lo injusto que era todo. Pero yo me mantuve firme. No soy yo quien abandonó a su hijo en su cumpleaños para irse de vacaciones, le recordé. He aguantado tu comportamiento durante años. Pero ya se acabó. Tienes 30 días para empacar y marcharte. A la mañana siguiente, mis abuelos llegaron con mi tío y tía para ayudarme a hacer cumplir la decisión. Estábamos unidos, listos para apoyarme en caso de que las cosas se pusieran feas. Mi abuelo le entregó a mi madre un aviso de desalojo formal preparado por el abogado y le explicó que no tenía base legal para pelearlo. Mi madre intentó todas las tácticas posibles para manipularme. Lloró. Suplicó e incluso trató de hacerme sentir culpable diciendo, tu padre estaría tan decepcionado de ti. Esa frase me dolió. Pero mi abuela intervino rápidamente. No te atrevas a usar su memoria para justificar tu egoísmo, dijo tajantemente. Has aprovechado de él y de su hijo durante suficiente tiempo. A medida que pasaban las semanas, la tensión en la casa era insoportable. Mi madre y mi padrastro se negaban a empacar, esperando que cediera bajo la presión. Pero con el apoyo de mis abuelos, me mantuve firme. Mi tío incluso ofreció ayudarme a cambiar las cerraduras si no se iban voluntariamente. Finalmente, mi madre se dio cuenta de que no estaba jugando. En el último día del aviso de desalojo, ella y su familia empacaron sus pertenencias y se fueron. No hubo despedidas emotivas, ni disculpas. Solo miradas amargas y insultos murmurados. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, sentí una sensación abrumadora de alivio. Por primera vez en años, la casa realmente se sintió como mía. Mis abuelos y yo pasamos los siguientes días limpiando y reorganizando, convirtiéndola en un hogar del cual pudiera sentirme orgulloso. Mi abuela incluso me ayudó a redecorar mi habitación, que había sido convertida en un basurero para los juguetes de mis hermanastros. Fue un nuevo comienzo. Y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Pero mi madre no había terminado de causar problemas. Una semana después, apareció en la casa sin avisar, golpeando la puerta. No puedes echarnos así, gritó cuando la abrí. ¿Esta también es mi casa? No, no lo es, le respondí calmadamente. Tuviste años para hacerla tuya. Pero la trataste como un paseo gratis. Ahora es mía. Y no eres bienvenida aquí. Intentó empujarme. Pero mi abuelo, que estaba de visita ese día, intervino. Tienes que irte, dijo con firmeza. Esta es su casa. Y no tienes derecho a estar aquí. Su tono pasó de la ira a la desesperación. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿No tenemos a dónde más? Eso no es nuestra responsabilidad, respondió mi abuelo. Has tomado tus decisiones. Ahora es momento de vivir con las consecuencias. Dándose cuenta de que no iba a llegar a ningún lado, se fue. Pero no sin antes lanzar unos cuantos insultos hacia mí. Me dolió. Pero me recordé a mí mismo que no estaba haciendo nada malo. Simplemente estaba recuperando lo que era mío. En las semanas que siguieron, el comportamiento de mi madre se volvió cada vez más errático. Me llamaba y me enviaba mensajes constantemente, alternando entre viajes de culpabilidad y amenazas. Estás destruyendo esta familia, decía un día. Para al día siguiente seguir con, no pienses que no te llevaré a juicio por esto. Consulté con el abogado que estaba manejando el patrimonio de mi padre, quien me aseguró que ella no tenía base legal para impugnar la propiedad de la casa. Estás haciendo todo por la vía correcta, dijo. Ella solo está tratando de intimidarte. Aún así, el estrés comenzó a hacer mella en mí. Fue entonces cuando mis abuelos volvieron a intervenir, reuniendo al resto de la familia para apoyarme. Mis tíos y tías empezaron a visitarme con regularidad, ayudándome con todo, desde reparaciones en la casa hasta apoyo emocional. Su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo en esta lucha. La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre trató de manipular la situación aún más. Comenzó a difundir rumores entre los miembros de la familia extendida, pintándome como un hijo sin corazón que había dado la espalda a su propia madre. Algunos familiares la creyeron,
Pero otros sabían la verdad. Mi tío la enfrentó directamente en una reunión familiar, desenmascarando sus mentiras y recordándole a todos cómo me había tratado a lo largo de los años. La abandonaste en su cumpleaños, dijo. Y ahora estás jugando a la víctima. Es hora de asumir la responsabilidad por tus acciones. Eventualmente, mi madre se dio cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando. Las llamadas y los mensajes cesaron. Y desapareció de mi vida por completo. Fue agridulce. A pesar de todo, aún la quería. Pero sabía que cortar los lazos era la decisión más saludable para mí. Con mi madre y su nueva familia fuera de la escena, la vida se volvió pacífica por primera vez en años. La casa, que antes era un espacio caótico y desordenado, ahora era mi santuario. Mis abuelos continuaron visitándome regularmente, ayudándome a adaptarme a mi nueva realidad como propietario. Mis tías y tíos colaboraron con consejos y apoyo, asegurándose de que nunca me sintiera abrumado. La sensación de independencia era empoderadora. Me inscribí en la universidad comunitaria. Comencé a trabajar a medio tiempo y empecé a planificar mi futuro. Cada vez que atravesaba la puerta de mi casa, sentía una profunda conexión con el legado de mi padre. Esto era más que solo una propiedad, era un símbolo de su amor y cuidado por mí. Un recordatorio de que siempre había querido lo mejor para su hijo. Meses después, recibí una llamada inesperada de uno de mis familiares extendidos que inicialmente había creído las mentiras de mi madre. Se habían enterado de la verdad sobre su comportamiento y querían disculparse por haberme dudado. Lamento no haberlo visto antes, dijeron. No merecías nada de eso. Fue un momento pequeño pero significativo. Me di cuenta de que las personas que realmente se preocupaban por mí finalmente verían la verdad. Aunque tomara tiempo. Un día, mientras organizaba algunas pertenencias viejas en el ático, encontré una caja con los recuerdos de mi papá. Dentro había fotos, cartas y un diario que él había escrito. Al leer sus palabras, sentí un renovado sentido de propósito. Había escrito sobre sus sueños para mí, sus esperanzas de que creciera fuerte, independiente y amable. Fue un recordatorio conmovedor de que, a pesar de todos los desafíos que había enfrentado, estaba en el camino correcto. El capítulo final de esta saga llegó cuando mi madre intentó comunicarse nuevamente. Meses después de haberse quedado en silencio, envió un largo correo electrónico pidiendo disculpas, afirmando que había visto el error de sus maneras y quería reconciliarse. Aunque una parte de mí quería creerla, no podía ignorar los años de negligencia y derecho que había mostrado. Respondí con un mensaje simple: espero que encuentres la felicidad. Pero yo ya he seguido adelante. Por favor, respeta mis límites. Hoy estoy en un lugar mucho mejor. Mi casa es realmente mi hogar, llena de amor, risas y los recuerdos de mi papá. Mis abuelos están orgullosos de lo lejos que he llegado. Y les estoy agradecido todos los días por su apoyo inquebrantable. A todos los que lean esto, recuerden, defenderse a uno mismo nunca es fácil. Pero siempre vale la pena. Y si disfrutaste esta historia, no olvides presionar el botón de suscripción. No querrás perderte lo que viene después.